Dios me los bendiga grandemente. Dios sea con usted y con toda su familia. Que las bendiciones del Señor sean derramadas abundantemente. Que el Cristo resucitado esté constantemente con nosotros y por lo mismo tengamos felicidad, gozo, paz, tranquilidad. Dios sea con ustedes. Dios sea con ustedes. Hemos estado considerando al Cristo crucificado y luego al Cristo resucitado. Y ahora vamos a considerar los primeros días, el primer tiempo de la iglesia que le hemos llamado primitiva. Hemos dividido en periodos a la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia real, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna, etc. Entonces, la iglesia primitiva. ¿Cómo fue la vida de la iglesia? En primer lugar, quiero decirles que por iglesia, no está de más decirlo, por iglesia somos nosotros, me refiero a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, no a un edificio. El edificio es el templo, o simplemente es un edificio donde nos reunimos. Pero la iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, y no los de ahora, los de toda época que han entregado su vida al Señor Jesucristo, formamos la iglesia. ¿Y cómo fue la iglesia en los primeros años después de que Cristo resucitó? Pues déjeme decirle que los creyentes de la primera iglesia de la iglesia primitiva, fueron creyentes poderosos. Porque al ser testigos del Cristo resucitado, lo vieron, ahora sí, permítame decirlo, con sus propios ojos. Entonces adquirieron una seguridad, un poder que los llevó a predicar la palabra ante magistrados, ante el pueblo, ante todos, de una forma tan convincente y tan poderosa que muchísimos se convirtieron a Cristo. Así que la iglesia primitiva fue la que llevó las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y mire, me impacta mucho el hecho que Pedro, con un solo mensaje, se convirtieron 3,000. Y después, con otro solo mensaje, se convirtieron 5,000. Se convirtieron. Alguien ha dicho que en este tiempo predicamos 5,000 sermones y se convierte nada más uno. Bueno, estamos viviendo ya otra época, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue la iglesia primitiva? Creyeron firmemente en la palabra de Dios. Creyeron firmemente en la palabra de Dios. Y la predicaron con vehemencia, con convicción, con seguridad. Y obviamente hubo resultados. Yo en días pasados estaba comentando en el caso de los vendedores que venden ciertas medicinas y puede darse el caso que ellos ni crean firmemente en los efectos de esa medicina, pero ellos quieren vender. Y puede ser que le adjudiquen algo que realmente no tiene esa medicina. Pero en el caso de los seguidores del Señor Jesucristo, predicaron con plena seguridad. Creyeron en la palabra de Cristo, predicaban la palabra del Señor y obviamente hubo resultados enormes. El Señor salvó las almas, el Señor transformó las vidas, el Señor trajo convicción de pecado, el Señor sanó a los enfermos, tanto que algunos hasta con la sombra de Pedro eran sanados. Y como dice un coro, ¿verdad? No fue la sombra de Pedro, sino el poder de Dios. Es cierto, el poder de Dios usando la sombra de Pedro, usando la ropa de Pablo. Algunos se llevaban la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban.
O sea que ponían su confianza en Dios. No era precisamente el objeto el que sanaba, sino el Cristo poderoso que predicaba Pedro y Pablo y los demás discípulos que llevaron el Evangelio a todo el mundo. Los apóstoles del Señor se esparcieron a Europa, a África, a Asia, Asia Menor, a todos los lugares. Se esparcieron por todo el mundo y predicaron la palabra con poder, de tal manera que la gente se convirtió, por miles y miles se convirtió a Cristo. Así que, ¿cómo era la iglesia primitiva? Creía en la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios y compartía la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros practiquemos también eso. Sabe que la iglesia de las Asambleas de Dios, donde yo nací, crecí y he estado toda mi vida, ha cambiado. Porque en mi niñez y juventud, todos los creyentes llevaban consigo su Biblia, su himnario, pero también tratados, o sea, folletos que repartíamos a la gente mientras íbamos rumbo al templo o después de que salíamos del templo, y repartíamos folletos, le hablábamos a la gente, le predicábamos a la gente. Así éramos los creyentes, pero hoy no es lo mismo. Con eso de que traemos la Biblia hasta en el teléfono, ya ni la Biblia se lleva. Bueno, se lleva el teléfono, ¿verdad? Pero ya no se comunica la palabra de Dios, ya no se habla tanto de la palabra de Dios, por lo que entonces ahora yo quiero hacer énfasis en la necesidad de que vivamos la experiencia de la iglesia primitiva que creía firmemente en la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios y había resultados a causa de la palabra de Dios. Hermanos, amigos, no podemos vivir solamente de pláticas superficiales que no traen resultados. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a vivir la experiencia de la iglesia primitiva esparciendo la palabra de Dios. Pero para esparcir la palabra de Dios se necesita que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Mire, no cabe duda que ocurre lo que dice la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hablamos nosotros? Pues lo que hay en nuestro corazón. Qué importante es, pues, que Cristo esté en nuestros corazones para que hablemos la palabra de Cristo, la palabra del Señor. Hace muchos años la gente solía decir en sus pláticas, pues como dice la canción. ¿Qué tenía en su corazón? Pues las canciones. Y por eso decía como dice la canción. Pero también los creyentes de hace mucho tiempo decían constantemente en las pláticas, decían, pues como dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, como dijo Pedro, como dijo Juan, como dijo David, como dijo Moisés. Citaban la palabra del Señor. Y hoy necesitamos vivir la palabra de Dios, llenarnos de la palabra del Señor, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Estaba llena de la palabra de Dios, hablaba de la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios. Así que entonces vamos a hacerlo en el nombre del Señor, hermanos, y seguramente que los resultados vendrán cuando estemos hablando palabra de Dios. ¿Quiere hacerlo? Y usted que no ha creído en la palabra de Dios, lo invito para que ahora entregue su vida a Cristo creyendo en la palabra de Dios que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así que cree ahora mismo en la palabra de Dios. Dios y Padre nuestro, vengo a ti, rogándote por mí mismo y por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir la palabra de Dios, a sentir la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios.
Y aquellos, Señor, que no han entregado su corazón a ti, sálvalos, perdónalos, cámbialos, transfórmalos, recíbelos como hijos tuyos. En tus manos te los estoy encomendando. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. La vida de la iglesia primitiva, ¿cómo era? Creían en la palabra de Dios, creían en el poder de la palabra de Dios, pero también una cosa muy importante, fueron discipulados. Fueron discipulados. Mañana por Facebook, Iglesia de la Trinidad, lo consideraremos a las 7 de la noche. Fueron discipulados. Hasta mañana, Dios mediante.